Voy a empezar a grabar. Agradecemos mucho la presencia de todos los compañeros latinoamericanos que acá estamos reunidos de todas partes, desde Tierra de Fuego hasta Canadá. Agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes, y quien dará las palabras de bienvenida y la apertura oficial, como de costumbre, es la señorita presidenta de la Sociedad Numismática del Bajío, Rebeca Nilo. Rebeca, adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Pues la Sociedad Numismática del Bajío les da la cordial de las bienvenidas a todas las sociedades de Latinoamérica. También les da la bienvenida a los medios que se está transmitiendo por Facebook. Sería la página de Sonuba, la página real, la Sociedad Numismática de Veracruz, la Sociedad Numismática de Nayarit y la de Tabasco. Y pues, sin más, cedo los micrófonos a Ricardo de León Tallabas para darle la bienvenida a Perú. Muy bien, es un tremendo honor tener la oportunidad, perdón, de presentar a César Corrales. Tiene un currículum impresionante, como todos y cada uno de los miembros que han tenido oportunidad de desfilar por este marco. Tiene un currículum tan grande que me voy a permitir abreviarlo. Lo que más me interesa a mí leer de este currículum es que él tiene más de 40 años dedicado a ser numismático, a coleccionar monedas. Pero lo más sorprendente es que desde el 2003 se ha dedicado a la difusión de coleccionismo numismático en Perú y en el extranjero a través de publicaciones, conferencias, seminarios y exposiciones. César es especialista en billetes. El señor conoce de aguacates, como diría mi abuelo. Es muy metódico en lo que él investiga, y tiene la misma vena que cada uno de nosotros, la predisposición genética de compartir lo conocido, de compartir lo descubierto. Un grupo se hace de gente afín, y César es la persona que fue la chispa para que este grupo latinoamericano nos pudiéramos reunir. La idea fue de ambos, fue de Daniel y de César. Se hizo en Perú, en el comedor de la casa de César. Pero lo importante aquí es que esta reunión de dos personas nos dio una reunión de todo un continente que hermanó en un puente hasta el viejo continente. Esto te dice que una idea que parece casual, cuando es buena, es imposible de que no florezca y que no se mueva con sus propios pies. Tremendamente agradecido estoy porque en el 2014, de pronto, Daniel Oropesa me contactó para ver si yo quería representar a México en el próximo congreso a celebrarse en Potosí en el 2016. Yo tenía la oportunidad de visitar Perú en el 2015, así que el primero de todos que yo conocí fue a César Corrales, en Lima. Él tuvo la gentileza de tomarse un día entero para pasearnos por el casco viejo, explicarnos las ciudades, las calles, las tradiciones, las leyendas, llevarnos a diferentes sitios a degustar la comida peruana, etcétera. Nos dio consejos de cómo manejarnos en su país, y fue la primera entrada que yo tuve, la primera probada que yo tuve de saber lo que era un numismático latinoamericano, con ese calor, esa entrega y ese espíritu genuino de conexión que después vi en todos mis hermanos latinoamericanos. César Corrales es socio de más de 30 sociedades, siendo socio fundador de un par de ellas, socio honorario de por lo menos 12. Tiene más de 40 artículos publicados. El caballero tiene publicaciones hechas, como un libro, el libro del Banco de Arequipa en el 2020, siendo la publicación más reciente que ha hecho. Tiene 5 libros debajo de la manga el caballero. Y ha sido conferencista en más de 40 foros, y ha tenido reconocimientos de países como Bolivia, que lo declaró huésped distinguido, lo mismo que en Chile el ayuntamiento de Ica, entre otros sitios. Sin más, démosle la bienvenida a uno de los eruditos más grandes de billetes que existen en Sudamérica. César Corrales, el piso es tuyo. Ay, querido Ricardo,
Creo que demasiado ya has hablado, que no estás acostumbrado, según me has comentado. Bueno, ante todo, mi agradecimiento a la Sociedad Numismática de Bajío por la invitación que nos han hecho para la realización de esta conferencia. Les comento que es la primera vez que se está dictando un tipo de esta conferencia. En Perú, en todos los años que tengo, pues nunca he visto una conferencia de este tipo. Así que va a ser muy novedosa, no solamente para todos los amigos latinoamericanos que nos están viendo, sino también para los peruanos. Los peruanos van a ser los más interesados en saber acerca de estos billetes de la República del Perú. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla, Ricardo. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del billete fiscal de la República del Perú en el año 1879. En el Perú existieron muchos bancos de emisión, ¿no? Sobre todo desde la creación de la República en 1821, donde se crea el primer banco, el Banco Auxiliar de Papel Moneda, que ordenado por San Martín a Hipólito Unanue para crear un banco y pueda tenerse una emisión en papel moneda. Esto se da para 1822. Lamentablemente, lo rudimentario de los billetes de este banco, pues hizo que solamente durara 2 años. Solamente tuvo una permanencia de 2 años y no vimos ningún banco hasta 1862, que se crea el primer banco privado de emisión. Gracias a esta libertad de bancos y de libertad de emisión que existía en el Perú, copia que ha habido en todos los países de América Latina. De ahí, como pueden ver en la lista, tenemos el Banco del Perú, Banco de Londres, México y Sudamérica, Banco de Lima, Banco Garantizador, Banco Nacional del Perú, Anglo-Peruano, la Compañía General del Perú y la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú. Esto, como estamos viendo, hasta el año 76. Pero nos llega un decreto de ya no emisión. ¿No? Quiere decir que ya no van a emitirse más billetes. Y se crea la República del Perú en el año 79. Pero no solamente existieron en la ciudad de Lima bancos de emisión, también tuvimos en las provincias. En el norte de Perú, el Banco de Piura, el Banco de Chicama y el Banco de Trujillo. Hacia el sur de Perú, el Banco de Arequipa y el Banco de Tacna. Todos ellos emitieron billetes. Tenemos ahí en azul el Banco de Emisión del Cerro. Es un banco que existió. Algunos documentos dicen que emitieron billetes, pero nunca se han visto estos billetes. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo es que se crea el billete fiscal, ¿no? Durante el gobierno del general Mariano Ignacio Prado se crea el billete fiscal en el Perú. Sobre todo para volver al pago en metálico y para resolver la grave situación que se encontraba el erario peruano y solventar fuertes obligaciones bancarias y de proyectos que estaban amenazados para ser paralizados. El general Mariano Ignacio Prado, presidente de Perú en esa época, ¿no? Da un decreto supremo el 17 de agosto de 1877, fecha que marca un inicio en la etapa de la emisión fiscal propuesta por el gobierno. Este decreto supremo indicaba que el gobierno asumiría la responsabilidad total de la emisión, sobre todo de aquellos bancos asociados que tenían responsabilidad con el Estado. En estos tenemos el Banco del Perú, el Banco de la Providencia, Banco Nacional del Perú y Banco de Lima. Y con la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú. Todos estos bancos permitieron generar la emisión. Todo esto cambió pues el pago de las deudas que ellos tenían y
el de los billetes de la compañía de Obras Públicas y Fomento, los billetes de MEIX, que los conocemos en el Perú. Y para continuar los proyectos ferroviarios que él tenía. El presidente MEIX fue una persona sumamente inteligente. Creó su compañía, emitió billetes y esos billetes sirvieron para pagar el trabajo de todas las personas que construían las vías. Perdón, ¿qué pasó? Se movió. Listo. El gobierno había propuesto, como pueden ver, la emisión fiscal y que los billetes continuaron a cargo de los bancos. Para esto, bajo condición de amortizarlos dentro de ciertos requisitos, y una de esas principales razones es que el gobierno fundamentaba pues, la creación de este decreto del 17 de agosto, donde la responsabilidad en la emisión que el gobierno asumió ascendió a la suma de 20.333.333 soles, los cuales correspondían, como podemos ver ahí en la imagen, a 15 millones de soles a cargo del Banco del Perú, la Providencia, Banco Nacional del Perú y Banco de Lima, y 5.333.000 para la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú. Los otros bancos que tenían billetes y que circulaban también en la misma época y cuyas emisiones llegaban a una cifra pequeña, pues no habían participado, ¿no? Ya que sus operaciones eran muy bajas, muy pequeñas, ¿no? Y el gobierno, pues, no los había tomado en cuenta como lo hizo con estos bancos asociados, ¿no? Los bancos, como ya saben, que no estaban incluidos en este decreto, fueron el Banco de Londres, Banco de Londres, México y Sudamérica, Banco Garantizador, Banco Anglo-Peruano, los departamentales, como vimos ahí, en Arequipa, Trujillo, Piura, Chicama y Tacna. Como ustedes ven, este fue el primer paso para la emisión de los billetes fiscales de la República del Perú. Me está desconectando. A ver, ya. Ahora, para poder entender esto, veamos lo que es la incineración de billetes de banco. Estábamos viendo que los billetes se han creado desde 1862 y hasta 1876, que fue el último banco creado. Pero el gobierno vio este desorden de gran cantidad de billetes de diferentes bancos, tanto de la capital como de las provincias. Entonces, dio el decreto, ¿no?, del año 77, donde ya no iba a permitirse más emisión, ya no se iban a hacer más billetes. Entonces, se hace este programa de incineración de billetes de banco, ¿no?, a cargo, pues, acá vemos el decreto, ¿no? En sí, los billetes de los bancos asociados, pues ordenados por el decreto del año 77, perdón, debía ser realizado en una plaza de Lima, en una plaza pública, y ante la Junta de Administración y Vigilancia, que iba a ser la encargada de revisar que esta incineración sea efectuada. Según se indicó el ministro de Hacienda y Comercio de esta época, debiendo procederse el 30 de septiembre de 1877 a la incineración de gran parte de los billetes en circulación conforme a los artículos 10 y 11 de este decreto. Aquí vemos una medalla acuñada en conmemoración a la fecha de inicio de la incineración de billetes de banco. Para ello, pues, se acuñaron medallas de plata, níquel, bronce y cobre, que llevaban en el anverso un sol radiante con la República del Perú, con la leyenda de la República del Perú,
República Peruana, disculpen, ¿no? Lima, y una inscripción en el reverso que indicaba incineración de billetes de banco septiembre 30 de 1877. Se tiene registrado hasta diciembre de ese año, pues, una incineración de 1.068.780 soles que fueron incinerados. Ahí vemos los bancos asociados y la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú con las cantidades que fueron incineradas hasta diciembre del 77. También para junio del 78 ya tenía un acumulado de 2.654.700 soles, ¿no? Ya que se incineraron 1.585.920 soles, y por consiguiente, pues la responsabilidad fiscal por parte del gobierno se vio reducida en una gran cantidad. Ahí tenemos la otra cifra, que fue de 1.849.700 soles que fueron incinerados. Este decreto del 77 fue ratificado el año 79 durante el gobierno del general Mariano Ignacio Prado y el ministro de Hacienda, don José Rafael Iscue. Se crea la Junta Administradora de Vigilancia de la Emisión Fiscal por decreto del 27 de enero de 1879, ¿no? Ratificando el decreto del 17 de agosto de 1877, donde se ordenaba el canje de billetes y emisión de billetes fiscales asumidas por el gobierno. Esta ley, ¿no?, a su vez, de curso forzoso, o sea, era de obligación la circulación de los billetes, curso forzoso de billetes de emisión fiscal, ¿no?, que iban a ser sellados, ¿no?, para tratar de aliviar la situación económica que se vivía al no circular monedas en gran cantidad necesaria. Los billetes reemplazarían la falta del metálico, o sea, la falta de este metal circulante, ¿no?, aunque con mucha dificultad es aceptado por el público, solo parcialmente porque las transacciones con el exterior exigían el sol de plata, que era una unidad monetaria más que tenía más, o sea, para explicarlo, preferían tener la moneda de plata a tener un billete. Eso era lo que existía, ¿no? Y sobre todo con otras monedas extranjeras que eran aceptadas internacionalmente. Hay muchas monedas de plata que circularon en esa época. Así como también la libra esterlina, que era la moneda más fuerte de este tiempo. Por eso fue muy difícil que estos billetes sean aceptados al inicio. Es así que el gobierno ordena el canje de billetes por los impresos específicamente por dicha ley a nombre de la República del Perú. Para esto llegaría, como vimos anteriormente, una emisión de 20.333.333 soles, como lo indicaba el decreto. Para volver a replantear todo, estamos hablando que el decreto del 77 había indicado que ya no se iban a emitir más billetes, quiere decir que todos los bancos ya no podían imprimir más billetes, no podían sacarlos a circulación. Y le daban 2 años de plazo para que sigan circulando hasta el año 79, que iniciábamos ya este canje de billetes a través de esta Junta Administradora y de Vigilancia de la Emisión Fiscal. Pero ahora luego les voy a contar. Para esto se crea esta Junta. Esta Junta veía todas las operaciones de emisión, circulación, canje y amortización de los billetes que estuvieron circulando en esta época. Estaba conformada por 7 miembros que no podían ser ni senadores, ni diputados, ni gerentes, ni directivos de bancos. No podían, ¿no? ¿Por qué? Porque querían una imparcialidad total en la administración de esta junta. Ahí vemos que de estos
directores, pues tenemos a Juan de Dios Quintana como presidente, Federico Rezani, tesorero, y Juan Manuel Cantuarias como secretario, y lo vamos a ver en muchos episodios de esta conferencia. También tenemos a Enrique Ayulo, Carlos Flucker, Ramón de la Fuente, Valentín Gil, Manuel Montero, y como suplentes tenían a Ramón de la Fuente, José María Santiago Concha, Enrique Barrón y Carlos Prevost. Tenemos la imagen de Rafael Disque, ministro de Hacienda y Comercio de esta época. Una personaje muy importante, pues era quien se encargaba de la aprobación de los diseños de los billetes de la República del Perú. La emisión de billetes, ¿no? Fue una licitación que se dio, ¿no? Para esta impresión, y la ganó, pues como pueden observar ustedes, la American Banknote Company de Nueva York. Una empresa pues que gozaba en esa época de gran prestigio en la impresión de billetes de banco y con muchas medidas pues de seguridad y sobre todo en la calidad de sus billetes. Es así que el 18 de marzo de 1879 se firma el contrato de fabricación de billetes para la República del Perú por un monto de 16.829.333 soles. ¿Para qué? Para la emisión de billetes de 1 sol, 2 soles, 5 soles, 20 soles, 10 soles, 100 soles y 500 soles. Posteriormente vamos a ver que se incluyeron los valores de 10 soles. Tenemos también las fechas de producción que se dieron. Y acá a los amigos peruanos les va a interesar mucho esta parte. Porque estamos viendo que en mayo del 79, pues se imprimieron billetes de un sol, 2 soles, 5 soles, 20. En octubre de igual manera. En noviembre también. Pero no se habían hecho los 10 soles hasta diciembre del 79. Pero como podemos observar las siguientes fechas, tanto en octubre del 80, noviembre del 80, julio del 81 y enero del 87, no se imprimieron billetes de 10 soles. ¿Qué quiere decir? Que los billetes de 10 soles se imprimieron en poca cantidad y son muy, muy difíciles de ubicar. ¿Por qué? Porque no se imprimieron como los otros, en grandes cantidades, ¿no? También para enero del 87 se imprime el billete de 2 soles, el 5 soles de rayos, que lo vamos a ver más adelante, y el 20 soles de colores, o 20 soles multicolor, como lo conocen algunos. Para entrar a esta parte les quiero comentar un poquito la historia del Perú. Estamos viendo que este decreto se crea en el 77, le dan 2 años de plazo para que el 79 pueda emitirse los billetes fiscales y sean canjeados todos los otros billetes tanto por metálico como por estos billetes. Pero ¿qué sucedió? Estamos viendo la fecha que es enero de este año 79 y donde comienza a hacerse todo. Pero ¿qué sucedió? En abril de 1879, la República de Chile pues nos declara la guerra. Nadie se esperaba que íbamos a tener una guerra y como bien saben, pues los billetes mandados a fabricar en Nueva York, uno de los envíos que venían desde Nueva York, ¿no? Es capturado por la corbeta chilena Chacabuco el 20 de septiembre de 1880. Esto frente a las costas de Chimbote. Ahí les he puesto un mapa para que vean la ubicación de donde se encuentra Chimbote. Aunque algunas informaciones indicaban pues, que fue en territorio ecuatoriano, pero según las anotaciones del comandante de esta corbeta, daba una ubicación más certera, ¿no?
y donde también en estas anotaciones indicaba que se encontraron unos cajones que estaban clavados, alambrados y sellados al extremo con el sello del buque, ¿no? Todos estos tenían una inscripción en las cajas con las letras ZA, donde se encontraron los billetes emitidos para la República del Perú, siendo confiscados por los chilenos la suma de 7.290.000 soles, en las denominaciones de 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles. Estamos viendo que nuestros 10 soles, que habían pocos, fueron confiscados una gran cantidad, y 20 soles, como lo estamos viendo en el cuadro. Ahora vamos a entrar un poquito, ya no tanto en la parte histórica, como estamos viendo. Vamos a entrar a lo que nos gusta a los que coleccionamos billetes. Vamos a ver los billetes y a ver cada uno de ellos. El primero es este billete a nombre de la República del Perú, ¿no? De 1 sol, ¿no? Donde vemos en el centro una iconografía llamada Libertad. Así la denominó la American Banknote Company, que en sí pues es una alegoría de la riqueza o la abundancia representada por el busto de una mujer que es muy bella, que lleva una diadema de estrellas, ¿no? Como lo lleva la Libertad, ¿no? Un racimo de uvas en la mano derecha y una cornucopia en la mano izquierda. A ambos lados del billete pues tiene 2 querubines que están sosteniendo el número 1. Siempre, como lo pueden ver aquí, conforme a lo dispuesto en las leyes del 27 de enero y 4 de febrero de 1879. Son las leyes que ratificaban esta ley del año 77 y donde sobre todo indicaban el canje de billetes, la incineración de billetes y la creación de estos nuevos billetes de la República del Perú. Tuvieron una emisión total, fueron muchas emisiones, como podemos observar en los cuadros anteriores, en los cuadros de producción, una emisión total de 5.051.867 billetes que fueron emitidos en las series A, B, C, D, E y F. La medida 55 por 72 milímetros, y tenían las planchas, es decir, cada plancha de billetes, ¿no? Tenía 6 billetes que contenía esta plancha. Las firmas de los billetes estuvieron a cargo de Valentín Gil y de Ramón de la Fuente. Ahora les voy a presentar cada uno de los billetes, vamos a ver. Estas son las pruebas. Si se pueden dar cuenta, dice Lima, 14 de marzo de 1879, aprobado por resolución suprema de la fecha con la firma de Rafael Iscue, que era el ministro de Hacienda y Comercio de la época. También tiene del otro lado la aprobación en sesión de marzo 8 de 1879 y firmado por el secretario José Manuel de Cantuanes. Esta es una prueba o una muestra que hizo la American Banknotes para el gobierno peruano, antes de firmar el contrato. Quiere decir que ellos enviaron unas pruebas de cómo podrían ser los billetes y vamos a ver que cada uno de ellos, los cambios que fueron haciéndose. Vamos a comparar ahora, ¿no? Para que ustedes comparen. En la parte superior está la prueba y en la parte inferior está un espécimen del billete tal cual como debió quedar. En el reverso de la prueba está la inscripción que ven en la parte superior, la República del Perú, o sea, todos los cambios que se deberían hacer en este billete, ¿no? Pagará al portador conforme a lo dispuesto en las leyes del 27 de enero y 4 de febrero de 1879, Lima, junio 30 de 1879,
por la Junta Administradora y de Vigilancia de la Misión Fiscal, ¿no? Aprobado, pues, por ISCUE y por Cantuarias. Acá vemos ahora el billete tal cual quedó. Pero este billete tiene algo particular en el reverso, ¿no? El reverso de este billete, como pueden observar, ahí he hecho un recuadro, tiene un barco, ¿no? Esta viñeta, ¿no? Se le denomina New Ironsides, que viene a ser un grabado del USS New Ironsides, un buque que existió, un buque de guerra acorazado con casco de madera, encargado por el gobierno americano en agosto de 1862. ¿No? Sirvió principalmente en las misiones de bloqueo y bombardeo hasta el final de la Guerra Civil en Estados Unidos. El barco lamentablemente se incendió después de que fuera dado de baja un 16 de diciembre de 1866. Ahí vemos el grabado, pero este barco en un billete peruano, eso es lo interesante, tiene una bandera norteamericana, como pueden observar ahí. El siguiente billete es el billete de 2 soles. Para mí, este es, bueno, personalmente, es uno de los billetes más hermosos que tiene esta serie, ¿no? Donde al centro podemos observar una mujer con un cántaro dando de beber a una oveja. Pero como apreciamos en el grabado original, que está en blanco y negro, ¿no? Esta alegoría que hizo la American Banknote Company la llaman Rebeca. Ese es el nombre que tiene esta alegoría, o esta viñeta, que representa pues el trabajo y la generosidad, ¿no? Realizada por el grabador James Smiley, quien se inspiró pues en un pasaje de la Biblia, un pasaje que nos habla acerca de Rebeca, quien tuvo un acto de generosidad. Rebeca tenía la mujer elegida para que se case con Isaac, ¿no? Y tenía, pues, ella, parte de su trabajo era ir a recoger agua del pozo en un cántaro y llevarla a la casa. En eso se le acerca, este pasaje de la Biblia nos cuenta, que se le acerca a un hombre de mayor, donde le dice, pues, dame por favor un sorbito de agua de tu jarro. Era un favor tan pequeño el que le estaba pidiendo, ¿no? Pero la amabilidad que tenía Rebeca, pues ella pues le da no solamente un sorbo, sino le da mucha, mucha agua fresca a este hombre. Rebeca vio que el hombre pues había llegado con una manada de 10 camellos y que no había agua en el bebedero. Es así que ella se dio cuenta y observa, y fue tan generosa que también le dijo, pues, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. O sea, también fue generosa con los camellos. Esto está en Génesis 24, 17 al 19. Adicionalmente, en este billete, pues tenemos 2 viñetas que representan 2 trenes que representan las comunicaciones, sobre todo, ¿no? Una comunicación muy importante de la época, los trenes, uno con dirección derecha y otro con dirección izquierda. Una representación clásica del progreso y las comunicaciones. Emitió 2.710.000 billetes para esta denominación en las series ABC con medidas 155 por 72 milímetros con una plancha de 6 billetes. Existen, y lo vamos a ver más adelante, firmas de José Manuel Cuanto Arias y Manuel Montero, y también José Manuel Cuanto Arias y Ramón de la Fuente. Son 2 tipos de firmas. Acá vemos la prueba que hace la American Banknote Company para el gobierno peruano, donde vemos esta representación. Acá vamos a verlas ahora, cómo quedaba, ¿no? La habían puesto en la parte superior República Peruana,
y se hizo el cambio a la República del Perú. ¿No? El reverso, con la aprobación de José Manuel Cantuarias y también de Rafael Iscue. Acá es billete tal cual quedó, tanto en anverso como reverso, ¿no? Vemos el número 2 en arábigo y en romano también. Para el siguiente billete, con clasificación P3, ¿no? Olvidé mencionarlo, P3 es el código PIC, ¿no? Billete de 5 soles de la República del Perú. Este billete, como vemos, tiene dos alegorías en ambos lados. A la derecha está la representación del poder, con una dama sentada, también llamada Patria sentada, como protectora, que lleva en la mano derecha un cetro o vara que simboliza el mando y la autoridad, ¿no? Y de la mano izquierda una corona de laureles, símbolo de la victoria o triunfo. A su lado, un niño desnudo, o un querubín, ¿no? Junto a una espada que denota pues la inocencia combinada con una grande dignidad pura, fortaleza y la promesa de una grandeza futura. Y también al pie de ella pues tiene un cabuceo, símbolo del comercio, está como ven a los pies, ahora lo vamos a ver mejor. Del lado izquierdo vemos una representación de la familia y el trabajo, ¿no? Que se utilizó para esta viñeta a la diosa Ceres, que también representa pues a la agricultura, ¿no? Diosa Ceres es representado por una bella mujer sentada con el torso semidesnudo, que lleva de la mano derecha un racimo de ahumas y de la mano izquierda una hoz, y en el brazo una gavilla de trigo. Una alegoría comúnmente utilizada para representar pues, a la agricultura y a la prosperidad y al trabajo también. A su lado, dos niños desnudos o querubines con cestos de frutas que representan a la inocencia y a la abundancia. Emitió 2.710.000 billetes en total para la emisión total de estos billetes. En las series A, B, C, medida 155 por 72, con una plancha de 6 billetes en total. Tuvieron dos tipos de firma para estos billetes, por Enrique Ayulo y Federico Brezán. Y para el otro es José María de Santiago Concha y Federico Brezán. Acá tenemos la prueba, ¿no?, de este billete. Como pueden observar, le pusieron Banco de Lima, ¿no? Banco de Lima, un valor de 5 soles con ambas viñetas. Ahora veamos la prueba y el billete tal cual había quedado, con el reverso de la aprobación de José Manuel Cantuarias y Rafael Iscue. Acá tenemos el billete con su reverso, muy similar al de 2 soles, ¿no? Pero también se emitieron más adelante, esto ya fue por el 87, ¿no?, con código P4, código PIC, ¿no? Similar, es muy similar el billete, como pueden observar, también con la misma característica del billete anterior, con la diferencia que ustedes observan que tiene unos rayos. Las letras B que tenían los billetes anteriores fueron cambiados por rayos. Algo que les quiero mostrar acá, ¿no? Tenemos, este es un billete del Imperio de Brasil, ¿no?, del año 1869, que tiene el detalle de la viñeta que acabamos de ver. ¿Por qué les presento el billete, este billete brasilero? Porque la viñeta fue mandada a hacer para ellos. Como pueden observar al pie del cabuceo, y bueno, esta libertad de entrada es pisando una caja que dice Brasil,
como pueden observar. Acá vemos una comparación entre ambos billetes, el billete anterior, ¿no? Y el billete que estamos viendo, donde primero tenía la B chica, con, bueno, el número en romanos del número 5, fue cambiado por los rayos. El reverso. Veamos ahora el billete de 10 soles, ¿no? Este billete con código P5. Ese es otro hermoso billete emitido por la República del Perú, donde vemos al lado una alegoría de la justicia y la equidad, ¿no? Una bella mujer sentada con el torso semidesnudo también, con una espada de la mano derecha y una balanza de la mano izquierda. Al centro vemos la viñeta de una mujer, el perfil de una mujer, llamada por la American Banknotes como Majesty o Majestad en español. Representa a una mujer mirando hacia la izquierda con una corona almenada, con 3 torreones que representan al pueblo. Si ustedes ven en heráldica, las coronas que tienen 3 torreones representa al pueblo y así van subiendo de categoría. Y una corona de laureles también en el pelo. Este grabado fue realizado, ¿no?, por George Frederick Cumming en el año 1876. También del otro lado vemos un escudo peruano y al lado de esta mujer o esta majestad, pues tenemos 2 leones alados, ¿no?, de uno de cada lado. Se emitieron 500.000 billetes en total de esta serie, de las series A, B, C, con las medidas de 190 por 80 milímetros y unas planchas de 5, planchas verticales de 5. Vamos a encontrar 3 variedades de firmas, de Enrique Ayulo Bresani, de José María Santiago y de José Domingo Quintana. Acá vemos ahora la prueba que envía la American Banknote Company. Como pueden observar, es un billete de 1000 soles, no es un billete de 10 soles. Pero en la parte superior está indicando que debería ser, adáptese para 10 soles del tamaño de 20 soles, ¿no? Se hace el cambio. Veamos cómo quedó el billete, ¿no? Tanto la prueba en la parte superior, que se había mandado, o sea, la prueba que enviaron ellos fue para un billete de 1000, pero lo cambiaron para un billete de 10. Como podemos observar el espécimen en la parte inferior, con la aprobación de José Manuel Canto Arias y Rafael Isco. El reverso, en el reverso acá sí se hizo algo diferente, porque se utilizó una viñeta central, ¿no?, que representa esta es una alegoría de la agricultura, así le llama la American Banknote Company a esta viñeta, donde vemos la representación con una doncella que está sentada con una hoz y con 2 ovejas. En la viñeta original que estamos viendo en blanco y negro, se puede observar que se ve un campo de cultivo y una casa al fondo. Cabe destacar también que esta obra fue realizada por Christian Schuster y grabada por William Rice, viñeta original del año 1860. El siguiente billete es código P6 de 20 soles, ¿no?, que esta fue una de las razones por las cuales los peruanos los conocemos, ¿no?, los numismáticos peruanos conocemos a esta serie de billetes
como los billetes de la guerra. Bueno, porque se dieron dentro del contexto que nos agarró una guerra en el mes de abril, ¿no? Y porque tenía esta viñeta que representa la ciencia, la guerra y la paz, ¿no? También es un hermoso billete emitido por la República del Perú, pues donde esta viñeta pertenece a la National Banknote Company, no pertenece a la American Banknote. Representa a una mujer con una diadema, ¿no? Y una corona de laurel que está sentada, viñeta representada en otros billetes, tanto en Brasil también, como la ciencia. En medio, ¿no? O a un lado, pues tiene las representaciones de la guerra y la paz. Del lado derecho se ve en esta viñeta, se aprecia un cañón, ¿no? Acá está la viñeta central, donde vemos a la ciencia, y acá tenemos al cañón con las banderas de batalla y una espada. Del otro lado tenemos un arado, libros y unas gavillas de granos. Se emitieron en total 502.000 billetes, ¿no? En las series ABC, con las medidas 175 por 80 milímetros, con planchas verticales de A5, con firmas de Manuel Montero y Juan de Dios Quintana. Ahora vamos a ver el siguiente billete, para ver los dos juntos, porque también sucedió lo mismo que en el billete de 5 soles, que se hizo otro billete en otra calidad. Este es un billete conocido como el billete multicolor, ¿no? Un billete emitido por la República del Perú, donde apreciamos los mismos detalles en el billete anterior, de color marrón, pero la diferencia está en que estos billetes llevan más colores, ¿no? En amarillo, verde, rojo. Se emitieron 550.000 billetes de las denominaciones ABC, con medidas de 175 por 80 milímetros en planchas de A5 billetes de forma vertical, con firmas de Manuel Montero y Juan de Dios Quintana. Se agregaron adicionalmente, como pueden ver, estas dos viñetas con el número 20 de ambos lados. Acá tenemos ahora los dos espécimen, ¿no? Para que vean ustedes ambos billetes y las diferencias entre ambos. Son muy bellos. Tal cual quedaron los billetes y sus reversos. Los reversos en el lado derecho lleva el escudo del Perú, ¿no? Una representación del escudo del Perú, con una llama, el árbol de la quina y una cornucopia. Realmente esta cornucopia tiene frutos, cuando el escudo del Perú real pues tiene monedas. Y del otro lado, pues el 20 en romano. Los reversos sí son idénticos, como se puede apreciar. Mismo color azul. Pasemos ahora al siguiente billete, el de 50 soles, de la República del Perú. Código P8 en PIC. Aquí tenemos esta viñeta principal, compuesta por la National Banknote Company, que la conocen también como La Libertad, apoyando sus brazos sobre dos marcos ovalados. Ella está de pie, ¿no? Y lleva una diadema en la cabeza, ¿no? Y de la mano derecha una balanza, que podría representarnos a la justicia también. En uno de los marcos ovalados vemos un grupo de 4 llamas y una montaña al fondo, y del otro marco ovalado, parte del escudo peruano, tal como lo vimos en el billete anterior, ¿no? Con los 3 símbolos principales de este escudo: la llama, el árbol de la quina y una cornucopia con frutos. Este grabado fue realizado por Alfred Jones de la National Banknote Company. En la siguiente viñeta podemos observar una alegoría a la abundancia a través de la paz, ¿no?
que viene a representar la personificación femenina de la abundancia, de una mujer bella que lleva una corona de flores, el torso semidesnudo también, en un brazo izquierdo lleva una cornucopia llena de frutas y un racimo de uvas en la mano derecha. Ella está sentada sobre un grupo de gavillas de trigo con frutos en el suelo y acompañada de un querubín grabado, pues como pueden ver, realizado por James Smale. Está dentro, bueno, realmente no sabemos de quién es el grabador, pero sí está dentro del archivo de grabados de James Smale de la American Barnard Company. Tuvo una emisión de 60.000 billetes, tuvo una emisión muy baja en las denominaciones, en la serie A, B, C, con medidas de 193 por 86 milímetros en planchas de A4. Para estos billetes vamos a ver más adelante las firmas variadas que han habido para estos billetes, ya que los billetes de 50 soles, 100 soles y 500 soles se imprimieron sin firmas, no como los billetes anteriores que sí tenían firmas impresas. Acá vemos la prueba, ¿no?, emitida por el American Barnard Company, ¿no?, que le pusieron Banco del Pacífico para ponerle un nombre, ¿no?, pero donde se indica, póngase otra viñeta difícil en esta esquina. Esto es algo importante que denota la American Barnard Company para que sea más. Ahí vemos la siguiente viñeta que fue adherida a esta prueba de la American Barnard. Tenemos las dos, ¿no?, en la parte superior, la prueba, que dice Banco del Pacífico. Por ahí alguien me comentó en internet, yo había puesto esta foto, y me dijo, también los billetes del Banco del Pacífico, ¿de dónde son? No, le dije, ese billete nunca se emitió. Esto es una prueba que se realizó exclusivamente para la República del Perú, ¿no?, para la emisión de estos billetes. En la parte de abajo vemos el espécimen y también la aprobación en el reverso de la prueba. Acá vemos ya el billete tal cual quedó al final, con su reverso, donde se le agregó también una viñeta, ¿no? Esta viñeta nos representa la cultura y el arte, ¿no?, con una bella mujer sentada y recostada sobre un libro, ¿no?, con una diadema también. En la mano derecha lleva un cuaderno y en su mano izquierda una corona de laureles. Vemos un globo terráqueo y también 3 querubines con una espada y algunos lienzos. También representa no solamente la cultura, también el arte. El siguiente billete, con código P9 de 100 soles, ¿no? Acá esta viñeta central apreciamos a la alegoría a la abundancia de la justicia. La abundancia que está representado por una mujer apoyada en una cornucopia de frutos. En la mano derecha lleva un cetro con el torso semidesnudo. La justicia la vemos representada con una mujer sentada con una balanza de la mano derecha y una espada de la mano izquierda, apoyado sobre las piernas, la espada, ¿no? En medio de ellas vemos el escudo de armas del Perú. En este escudo sí se pusieron monedas en la cornucopia. Del lado derecho tenemos un marinero sujetándose el sombrero, detrás de él unas cajas y cuerdas habituales en estas representaciones que tenía la American Barnard Company, sobre todo en muelles. Al fondo unos barcos de vela en ambos lados. Como les digo, una clásica alegoría a las comunicaciones marítimas que utilizaba la American Barnard Company. Por último tenemos a una mujer de perfil mirando hacia la izquierda, un grabado
que apreciamos a una mujer madura, ya mayor, que lleva una diadema, que es una clásica representación de Liberty o de libertad, ¿no? Hecho por la American Balloon Company. Tuvo una emisión de 141.294 billetes en total, con las series ABC y medidas 195 por 85 milímetros en planchas de A4. Vamos a ver más adelante las firmas variadas que tuvo esta emisión. Tenemos la prueba, ¿no?, que manda la American Balloon Company, y cómo comparamos tanto la prueba con este espécimen ya del billete, ¿no? Es un bello billete, muy, muy bonito, con las aprobaciones de José María Canto Arias y del señor Iscue, que era ministro de Hacienda. Tenemos acá el billete tal cual quedó, con su reverso. Este es un reverso muy bonito, una viñeta muy bonita que se utilizó, que la American Balloon Company la llama Cruzando el Arroyo, ¿no? Como se ve, pues representa un grabado pastoral, ¿no?, donde hay una joven descalza conduciendo una yegua a través de un arroyo. En la viñeta en blanco y negro podemos observar al fondo una mujer mayor con un carro de la cosecha que se ven detrás a la distancia, ¿no? Los grabadores fueron inicialmente Beckwith y Fred Smiley, y este grabado fue terminado por el señor James Smith. Smiley, para la American Balloon Company, era una familia completa dedicada a el grabado, ¿no? Eran como 4 o 5 miembros de la familia que realizaban grabados. Tenían una empresa después para hacer grabados. Pasemos ahora al siguiente billete con código P10, uno de los billetes más grandes y de mayor denominación de esta serie, el de 500 soles. Tenemos como iconografía central y principal una alegoría donde vemos a 4 querubines que representan el comercio, la justicia, la seguridad y la abundancia. Todos que están rodeando el escudo del Perú. Adicionalmente, lleva 2 viñetas laterales con la letra D, ¿no?, que es el número 500 en romano. Tuvo una emisión de 44.000 billetes, muy baja también, con las series A, B, C, con las medidas de 195 por 85 milímetros en planchas de A4, con firmas variadas, ¿no? Vemos ahora la prueba enviada por la American Balloon Company, donde hacen también la anotación que adáptese al de 500 soles. O sea, les está pidiendo que cambien este billete que había sido hecho como prueba por 1.000 soles para uno de 500. Veamos la comparación entre la prueba y el espécimen, ¿no?, donde se hace el cambio para el billete tal cual y va a quedar. También con sus reversos, con la promoción de Juan Manuel Canto Arias y Rafael Iscue. Bueno, como se ve, finalmente el billete, ¿no?, tanto en anverso y reverso, ¿no?, tenemos una de las más bellas iconografías de los billetes peruanos del siglo XIX. Particularmente para mí, es una de las que más me gustan, ¿no?, que está basada en la pintura Los funerales de Atahualpa. Es la más representativa pintura del reconocido pintor peruano Luis Montero, pintor que confluye 2 tradiciones artísticas de la época, ¿no?, una que es la formación florentina que él tuvo, porque estuvo en una escuela italiana, y también con la escuela francesa, que asimiló
pues, y evidenció esta obra cumbre. Acá observamos en su totalidad este cuadro. Este cuadro, por si acaso, si ustedes vienen a Perú, está en el Museo de Arte de Lima, en Mali. Ahí se observa, es un cuadro muy grande, muy, muy bello. Vemos en esta pintura una ceremonia luctuosa que se realiza en el interior de un inmueble inca, ¿no?, de piedra, adaptado, ¿no?, a las necesidades cristianas que daban los españoles. Tal como los españoles lo habían hecho con las mezquitas en la península ibérica, ¿no? Llama la atención que las mujeres del Inca, ¿no?, cabe destacar, ¿no?, que todas las mujeres pues tienen fisonomía, tienen rasgos de mujeres italianas y no tienen nada de indígenas. Era propio del estilo que utilizaba el pintor. Ellas están luchando por acercarse al cadáver del Inca, pero los soldados se lo impiden. También vemos a los curas con Fray Vicente Velarde, que hacen eje con la columna, a diferenciación de los dos mundos que está planteada, pues el nativo, se plantea el nativo que es reprimido y de rodillas, tendido en el suelo, ¿no?, que se ha quebrado, ¿no?, como primer plano, y también al español que está de pie, mediático, inconmovible, ¿no? También vemos personajes como Pizarro, que mira al futuro, ¿no? Mientras el Inca prácticamente desaparecido, pues siempre se encuentra con un billete echado, inmóvil. Vemos también una bandera de Real Hispana y un estandarte de la muerte, sosteniendo pues al fraile que tenemos ahí. Oh, no se ve bien el símbolo de la muerte. En el lienzo, también tenemos probablemente, eso es lo que indican algunos especialistas en este tema del cuadro, que se ve a Hernando Pizarro, Melchor el Verdugo, que está con el libro abierto, y Diego de Almagro. Acá tenemos ahora, le voy a presentar rápidamente el billete de 500 soles emitido por la República del Perú, pero también esta iconografía, esta viñeta, se utilizó para el billete emitido por el Banco Nacional del Perú, el billete de 500 soles, en el año 77. Otro billete del Banco Nacional del Perú, que también utiliza la misma iconografía de 100 soles, pero este banco no fue en Lima, fue emitido para la sucursal en la ciudad de Iquique. Recuerden que en esa época la ciudad de Iquique pertenecía al Perú. Todavía no venía la guerra, y después de la guerra Iquique lo perdimos y ahora Iquique pertenece a Chile. Otro billete del Banco Nacional del Perú, de 100 soles, que utiliza la viñeta. Pero este de acá es un billete del Banco Nacional de la República de Colombia, que utiliza también la viñeta, pero la vemos de imagen invertida, ¿no? Está al revés, ¿no? Del año 1900, de 100 pesos. Muy interesante, ¿no? Que se encuentre. Yo pienso que tal vez la sacaron de una publicación que hubo acerca del cuadro de Montero, que se hizo en un periódico de Lima, con la imagen invertida, ¿no? Bueno, pasemos ahora a ver las firmas y los números de placas de impresión. Acá tenemos del lado derecho, es un documento de la American Banknote Company que dice: firmas deberán grabarse en las planchas de los billetes de la emisión contratada con la American Banknote Company de Nueva York. Lima, marzo 18 de 1879. Y ahí vemos las firmas de todos los que iban a ser
impresos en los billetes. Las vemos en blanco y negro, en el otro lado, pero los nombres los tienen en color azul. Juan de Dios Quintana, Manuel Montero, José Manuel Canto Arias, Valentín Gil, Ramón de la Fuente, Enrique Ayulo y Federico Bresani. Son los nombres, las firmas que salieron impresas en los billetes. Luego, las que están en color rojo, Pablo Sarria, José Luis Valdevellano, José María de Santiago Concha, Enrique Barrón, José Basagoitia, Alzamora y José Arguedas, ellos firmaban los billetes. Acá vemos ahora las variantes. Para el billete de un sol, pues hay un solo tipo de firma, de Valentín Gil y de Ramón de la Fuente. Para el billete de 2 soles, tenemos 2 tipos de firma. Esto estoy dando detalles porque a nosotros, los notafílicos, los que coleccionamos billetes, pues nos interesan sobre todo las variantes y ver cuáles son, sobre todo las diferentes firmas que hay. Para el de 2 soles, como ven, José Manuel Canto Arias con Manuel Montero y José Manuel Canto Arias con Ramón de la Fuente. Son 2 tipos. Para el billete de 5 soles, con la letra B, tenemos Enrique Ayulo con Federico Bresani, José María de Santiago Concha con Federico Bresani. Pero para el billete de 5 soles con rayos, solamente fue la firma de Pablo Sarria y José Luis Valdevellano. Acá, para el billete de 10 soles, tenemos la de Juan de Dios Quintana y José Manuel Canto Arias, solamente una variante. Para el de 50 soles, habíamos comentado que hay muchas diferentes. Existen en total 12 variantes. No las puse las 12 porque no iba a entrar en la pantalla. Y no tengo las otras variantes en fotografía tampoco. Pero acá vemos firmas de Canto Arias, de Montero, Juan de Dios Quintana, José María de Concha, una variedad de firmas en los billetes. Para el de 10 soles, para el de 100 soles, también existen 21 variantes de firmas. O sea, imagínense, es una cantidad enorme. Todos estos billetes, tanto el de 50, el de 100 y el de 500, fueron firmados, fueron manuscritos, no fueron impresos. Para el billete de 500 soles solamente tenemos 2 variantes, la de José Manuel Canto Arias con Juan de Dios Quintana y José Manuel Canto Arias con Ramón de la Fuente. Solamente hay 2 variantes. Para los números de placas de impresión, ¿qué cosas son? ¿No? Entonces hay muchos que no lo saben. Son los conocidos como underprint plates, ¿no? Números de placas de impresión. Son números muy pequeñitos que están escondidos en los billetes y como podemos observar en este billete de 2 soles, pues tenemos el número 1 que está muy escondido. Ahora, tenemos para el billete de 2 soles de Canto Arias con Montero, los números 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el de Canto Arias con De la Fuente tenemos 7, 8, 9, 10 y 11 para estos billetes, ¿no? Para el billete de 5 soles, los que fueron firmados por Ayulo con Bresani, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y para los firmados con Santiago, de Santiago Concha, con Bresani, 1, 2, 3, 4, 5 y el número 12, como lo podemos observar ahí. Para el otro billete de rayos, de igual manera, 1, 2, 3, 4, 5, con el número 11, y el billete de 20 soles, multicolor, que se hizo, que tiene las firmas de Montero con Quintana, se ha encontrado de 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos todos los billetes de la República del Perú para que vean los tamaños y puedan observar lo bello que son todos ellos, ¿no?
Muchísimas gracias. Cualquier cosa, por favor, tienen la página mía, peruvianbanknotes.com, y pueden escribirme también a peruvianbanknotes@gmail.com. Estaré encantado de responderlo o que ustedes pues aprendan un poquito más acerca de la notafilia peruana. Muchísimas gracias. César, te felicito por una extraordinaria ponencia. De verdad nos dejaste a todos sorprendidísimos con el nivel de conocimiento, de detalle, el tiempo y el metodismo que te diste en hacer esto. Fue muy pausada, nos diste tiempo a entender de lo que se trataba, estuvo fenomenal. Y pues con mucha pena tengo que decirte que espero que hayas estudiado suficiente porque hay un montón de preguntas y vienen de todos lados, compadre. Así Wow. que esperemos que salgas adelante. Bien, primero que nada tienes un mundo de felicitaciones, tienes algunos comentarios que me solicitaron que hiciera antes de hacer las preguntas y este es el comentario que se me solicitó se leyera antes de hacer cualquier pregunta. Dice, excelente como siempre, excelente plática como siempre, César. Muchas felicidades. Qué fenomenal que el Ministerio de Hacienda haya conservado las pruebas con las anotaciones correspondientes a la aprobación. Agradecemos que nos compartas tantos detalles, no solo los anversos y los billetes, sino detalles, firmas, el significado de cada viñeta y hasta los mismos grabadores. Este es el comentario que no admite discusión, así que te llevas una felicitación laureada con este comentario. Ahora sí, van los comentarios a medida como se fueron dando. Y quiero sumarme, y como la mayor parte de mis compañeros, a este comentario. Fue una conferencia fenomenal. Y le estaba yo comentando privadamente a un par de ellos que me di el gusto de compartir una conferencia compartida contigo en Arequipa, hablando los dos del Banco de Londres y México. Tú en su denominación en Perú, en su capítulo peruano, y yo en el capítulo mexicano. Bien. Y te invitamos a Andrés Cortázar de Colombia, porque sí. Oye, él en se la conversación invitó solo, salió. También entró Colombia. ¿Te acuerdas que en ese También. ratito dijo, aquí tengo las imágenes y en 15 minutos las armó? ¿Te acuerdas? Antes de que diéramos nuestras conferencias. Fue fenomenal. Es una sorpresa grande. Bien, empezamos a hacer preguntas. Aquí estamos. Uy, hay un montón de cosas. Bien, aquí empezamos. Preguntas. Dice, de los billetes, esta es primero que nada, una sorpresa por parte de uno de los compañeros de que se hubiera hecho una medalla de los incendios de las incineraciones de estos billetes, porque en México se incineraron por montones en la Revolución, no se hicieron más que algunas actas que están perdidas en algún lugar, en alguna tesorería o en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, pero nunca se hizo una medalla o una conmemoración de esto. En México es mi opinión que se veía como una medida hasta cierto punto vergonzosa por haber emitido tanto papel, monedas sin mucha rienda, sin mucho orden. Bien, dice aquí, de los billetes incinerados de los diversos bancos del Perú, de la Providencia, de Lima, Nacional del Perú y de Obras Públicas y de Fomento, ¿son hoy por hoy raros? ¿Qué tan efectivos fueron estos incendios de billetes en desaparecerlos y hacerlos raros hoy por hoy? Caballero. Bueno, definitivamente, tener un billete de 500 soles era muchísimo dinero. Hasta tener un billete de 1 sol era dinero. Todos los billetes, en su gran mayoría, pues, fueron incinerados o fueron canjeados para la incineración, porque nadie quería quedarse con billetes que no le iban a servir más adelante. Definitivamente, gran cantidad de los billetes fueron incinerados. Por eso es que en el Perú, la mayoría de coleccionistas no tiene o tiene en sus colecciones billetes sin firmas. Esos billetes, ¿y cómo es que salieron billetes sin firma? ¿Por qué no se incineraron los billetes que no tienen firma? ¿Es por qué? Porque las planchas no las incineraron. Eran de propiedad del banco
que más adelante fueron cortadas y llegaron pues a las colecciones de los coleccionistas, ¿no? Por eso, conseguir billetes firmados es muy, muy difícil en el Perú. No es como el caso de ustedes, ¿no? Bien. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se ha identificado a qué orden de impresión corresponden los billetes confiscados por los chilenos y si se pidió a la asociación, a la fábrica de billetes de impresión en Nueva York que se hiciera la reposición? Oh, no, esta es otra cosa, es American Banknote Company y es lo mismo. La reposición, y de ser el caso, ¿cómo se distingue? Es decir, se confiscaron esos billetes, y tú lo mencionaste, se confiscaron, las cajas estaban cerradas, el barco fue fulano de tal, se hizo frente a la costa de peruana, etcétera, aunque otros dicen que fue enfrente de la costa de Ecuador. De una u otra forma les quitaron un montón de billetes por 7 millones de soles. ¿Estos billetes son identificables hoy día por su número de serie, por las firmas, por alguna? No. No hay manera de saber cuáles no hay fueron. manera, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron muchos envíos. Sobre todo estamos hablando que esto sucedió en 1880, Sí. ¿no? Y la emisión del billete de 10 soles se dio en noviembre del 79. ¿Cuántos envíos hubieron entre noviembre a septiembre del 80? Ya. No lo sabemos. No, ustedes Uno no. de esos embarques Ya. fue los que fueron confiscados. En México, en algunos de los bancos, existe la numeración que se hizo, particularmente me viene a la memoria del Banco Nacional de México, donde te dicen exactamente de qué número a qué número llegó en qué barco en un momento dado. Por eso es la pregunta. Acuérdate que Bueno, nosotros los mexicanos tratamos de preguntar de acuerdo a nuestra experiencia, me acuerdo. En el American Banknote Records de nuestro señor Magán, sí, ¿no? Está la especificación, ¿no? Con las cantidades que se emitieron, con las fechas de producción, ¿no? Y bueno, no las estuve presente en esta conferencia, si no nos pasaríamos unos 30 minutos más hablando solamente acerca de estos números, ¿no? O de cantidades. claro. Te agradezco. Entonces la respuesta es no, no hay manera de distinguirlos, como bien dijiste desde un Bueno, principio. para concretar tu pregunta, para nosotros en Perú es sumamente difícil conseguir información de bancos. ¿Por qué? Estamos viendo que la bonanza en Perú, la creación de bancos, fue hasta el 76, 77 y todos funcionaban, ¿no? Pero llegó la guerra. Y cuando Chile va a las ciudades, lo primero que va es a destruir los bancos. Es porque ahí es el dinero, ¿no? Entonces, mucha de la información de tanto en bancos en el norte como sur desapareció. No se sabe qué sucedió, si fue efectos de la guerra, si lo escondieron los propietarios, no se sabe, ¿no? Entonces, eh, para nosotros hacer una investigación como la que puedan tener ustedes en México, pues es muy, muy difícil hacerla acá en el Perú. Ya. Muy bien. Aquí dice, nosotros en México, después de 1884, pagamos una estampilla fiscal de impuesto por cada billete que se hacía. Sí, ¿En Perú se hizo alguna estampilla fiscal o algún sello en este aspecto en los billetes? ya, cuando se da esta ley de incineración, también se crean dos sellos, ¿no? Sobre todo que se dan para los bancos asociados y para la Compañía de Obras Públicas y Fomento. No hablé de este tema porque es un tema muy extenso, muy complicado, porque no he tocado esto en esta conferencia, porque se sellaron los billetes. ¿Para qué? Para ser canjeados y para que sean redimibles tanto en entidades del Estado. Y que estos billetes que llevaban el sello, pues después pasaban a un canje y posterior incineración. Ya entiendo. Gracias. En la página de Real existe una pregunta.
de Jimmy Polanco y dice, este caballero creo que de Yucatán, y dice, tengo conocimiento de que alguna vez se denomina libra peruana, equivalente en soles, y también que hay una serie de billetes denominada libertad sentada. ¿Cuándo comienza y cuándo terminan estas series? Gracias. Ya, está hablando de dos cosas diferentes. Ok. Él está hablando de la libra peruana, que es una denominación que también se da en las monedas, y la libertad sentada, que está en las monedas, no está en los billetes. Pero la libra peruana fue creada para 1922. No, ya desde antes, desde el 19 ya estaba creada la libra peruana. ¿Por qué? Porque en el Perú no se emitieron billetes desde 1880, o sea, casi después de la guerra, hasta 1917. Todos esos años no tenemos billetes en el Perú. Los billetes que existen en esas épocas son billetes simplemente de haciendas, los billetes particulares, ¿no? No son billetes emitidos por el gobierno. Para esas fechas ya se crea la unidad monetaria, la libra peruana, en monedas, sobre todo las monedas de la libra peruana de oro, con el mismo peso de las libras esterlinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelita, ella una vez me regaló, me dijo, te regalo una libra esterlina, me dijo, ¿no? Pero era una monedita muy pequeñita de oro. Pero no era una libra esterlina, era una libra peruana. Pero, ¿qué pasa? Los mayores lo conocían como la libra esterlina. Más adelante, las abuelitas también, al billete de 10 soles, ya cuando yo ya era niño, ¿no? A ese billete le decían una libra. Te regalo una libra. Pero era un billete de 10 soles. ¿Por qué? Porque era la equivalencia de una libra por 10 soles. Quedaba el dicho, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los billetes más raros? ¿Los que dicen República Peruana o los que dicen la República del Perú? Bueno, el que dice República Peruana es una prueba, no es un billete Nunca que se hicieron salió de así. información. No, eso es una prueba que, como estamos viendo, que hizo la American Banknote Company para el gobierno peruano, que esta prueba le llega al ministro de Hacienda y al secretario de la Junta de Administración de Vigilancia, pues, y ellos aprueban. Y una vez aprobado, recién firman el contrato, ¿no? O sea, estamos hablando que ese es un solo billete, una sola prueba. No es que hayan habido billetes de la República Peruana. Muy bien. Aquí hay otro comentario. Dice, en México, por regla general, los billetes de la National Banknote Company son mucho más escasos que los de la American Banknote Company. ¿Es el mismo caso en Perú? Los del Nacional, ¿no? la compañía nacional, ¿son iguales que los No, claro. El ¿Son más Perú escasos? ha tenido emisiones, por ejemplo, el libro que hice, que estabas mencionando, decía que el Banco Arequipa, que tiene muchos billetes que se consiguen, ¿no? Las hizo la National Banknote Company. En algunos billetes peruanos, el anverso lo hizo la American Banknote Company y el reverso lo hizo la National Banknote Company. Quiere decir que en el billete tú encuentras el nombre por ambos lados, ¿no? Que es una cosa interesante. Y también de la Continental Banknote Company. Muy posiblemente esos billetes hubieran sido impresos cuando la American Banknote Company compró la National Bank Company y Exactamente. utilizó las placas sin haberlas alterado, retirándoles el nombre del anterior. Pero eso es fenomenal. Yo no conozco ningún billete mexicano que tenga el nombre de dos impresoras. Se utilizaron diferentes elementos. Por ejemplo, las viñetas de uno se pasaron al otro, pero se hicieron bajo un solo impresor. Bien, aquí hay otro comentario. Dice, estos billetes que mencionaste llegaron a ser falsificados. Quizás pudo haber sido este el motivo de hacer dos versiones del billete de 5 y de 20 pesos. Perdóname, soles. Sí, esa fue una de las razones.
la falsificación. Encontré en un periódico un aviso que indicaba que estaban muy circulación los billetes llamados los verdecitos, ¿no? Estos billetes verdecitos. ¿Qué quiere decir? Que el billete de 5 soles lo habían falsificado, pero no le habían puesto el color rojo. Y parecía más verde, ¿no? Y se quitaron y anunciaban en el periódico El Comercio que deberían tener cuidado acerca de estos billetes. Y ahí es donde se crea el siguiente billete con los rayos que vemos, ¿no? Donde sí se aparece el color rojo y le ponen otros colores, ¿para qué? Para hacerlo más difícil de falsificar. Fenomenal. Otra pregunta. Creo que esta es la última. ¿En qué grado fue el respaldo plata u oro de estos billetes? ¿Cuál fue el nivel de aceptación por el pueblo peruano, el público peruano? ¿Y en qué momento se incluyen motivos prehispánicos? Bueno, la emisión asumida, como lo han visto, asumida por el Estado fue de 20.336.333 soles. Ese fue el monto, ¿no? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Preguntan aquí que cuándo fue la primera vez cuál fue el nivel de aceptación de los billetes cuando empezaron a circular entre el público. Como lo dije dentro de la conferencia, ¿qué sucedía? El Perú no tenía dinero. Ese era el problema. Ojo, que después de estos billetes de la República del Perú, como estábamos en guerra, se crea en el año 1880 otra denominación y otro nombre que se llama el Inca, ¿no? Unos billetes que estaban de la Compañía General del Perú, se sacan estos billetes, se resellan con la denominación de Incas, 1880. ¿Qué quiere decir? Esto lo hizo Nicolás de Piérola. Él quería hacer más dinero, ¿para qué? Para poder solventar los gastos de la guerra, ¿no? Definitivamente, como lo dije en la conferencia, la gente quería la moneda, el contante y sonante, porque era una moneda de plata, sobre todo para las transacciones que hacía con otros países que le aceptaban las monedas de plata. Mas no le iban a aceptar un billete, un papel. Por eso fue muy difícil de aceptar. Por eso se pusieron de circulación forzosa. ¿En qué momento se incluyen motivos prehispánicos en el billetario peruano? ¿Fue con esta de la muerte de Atahualpa? No. La primera vez que se ponen símbolos prehispánicos es a partir de 1968. Porque todos los billetes en el Perú los hacía la American Bank Company o Thomas de la Rue, y tenían pues lo que comentaba el caballero, esta dama sentada, ¿no? Libertad sentada en el billete, más no tenía otras iconografías. Así lo hemos tenido por muchos años, hasta 1968, donde el presidente Belaúnde ya tenía el proyecto de emisión de billetes, pero llega el general Velasco y lo derroca, y verdaderamente a esta serie de billetes se llaman los billetes de Velasco, donde se aprecian ya héroes, personajes de la historia del Perú. Ahí está Tupac Amaru, está Grau, o los Nessi, son Ramón Castilla, son muchos personajes de la historia peruana, y también aparecen estos símbolos o decorados, pero más ya se utilizaron en los billetes actuales, ¿no? Mi querido César, estás abarrotado en el chat con puras felicitaciones por parte de casi todos los presentes. Me voy a permitir salvar de alguna manera el chat para después hacértelo llegar. Pero tienes montones de felicitaciones por todos lados, de todas partes del continente. Y pues
Si alguien más desea hacer algún comentario, por favor, abra usted su micrófono. Este es el momento. Si alguien desea hacer algún comentario de manera personal, por favor. Adelante, Si me Álvaro. permites, querido Ricardo. Adelante, Daniel. Querido César, quiero hacerte llegar una felicitación y un gran abrazo porque has abarcado este tema que es tan interesante de tu país con absoluta maestría. Nos has puesto documentos de archivo, pruebas de banco, has ahondado completamente la investigación sobre los bancos y las emisiones fiscales que han generado billetes en el Perú. Así que te hago llegar una felicitación muy grande. Me llamó la atención la rica iconografía neoclasicista presente en todos los billetes. Como elemento heráldico, la utilización de la corona mural, que es una corona eminentemente republicana, me pareció genial. Y por supuesto, una vez más, ponderar la belleza de ese lienzo que es Los Funerales de Atahualpa, cuadro que visitamos con Ricardo de León, contigo César, con Robert Mastalir, con Álvaro Cordón, con Carlos Sisa, con todos los amigos en el Museo Nacional del Mali, en la capital de tu país. Gran abrazo y mis felicitaciones para vos y para todo el público que hemos podido disfrutar de tu conferencia. Un abrazo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. A ver, mi querido tocayo desde Guatemala. Bueno, reciban todos un caluroso y afectuoso abrazo desde Guatemala. Veo a todos los amigos, a muchos amigos de los grupos, gente nueva. Pero César, creo que ya se adelantó. Los comentarios y los chats que he estado viendo son abrumadores. Creo que no hay mucho que decir. Una excelente presentación. La calidad del contenido, las imágenes preciosas, de verdad. Y no se puede decir más que junto que con ese caluroso sentimiento que dejas después de una plática tan amena, tan nutrida de conocimientos, pues más que darte una gran felicitación en nombre mío, en nombre de Punto de Encuentro Numismático de Guatemala y en nombre de nuestra amistad, al igual que la tienes de todos los que estamos acá presentes, César. Se te aprecia mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Sabes que tengo un especial cariño contigo. Muchas gracias. Ricardo, César. Adelante, Robert. César, quiero saludarte y felicitarte porque es una de las mejores conferencias que he escuchado, sinceramente. Wow. El detalle y la calidad de tu presentación ha sido fenomenal. Muchísimas gracias por ello. Y gracias, una buena noche, César. Gracias de nuevo. Un abrazo, cuídate. Igual. Saludos a Marta. Ricardo. Muchas gracias. La palabra. Sí, señor. Adelante, Carlos, por favor. Buenas noches, Ricardo. César, parabienes por la conferencia, muy interesante, muy completa. Solo me permito hacer un comentario respecto de la libra peruana. En efecto, la libra peruana prácticamente perteneció al eje principal junto con el real de A8 del modelo económico agroexportador que se va sustentando en algunos países de América. Y el tema que tú referiste de la pequeña monedita de libra es el famoso quinto de libra, que en efecto el gobierno peruano sí lo acuñó, unas preciosas piezas pequeñitas que era la quinta parte de una libra esterlina. Y que curiosamente en Ecuador se dio en algún instante histórico en que circularon, pero circularon falsas. Hay una cantidad interesantísima de quintos de libras ecuatorianas que en este caso son falsas. Pero a lo que voy es que el proceso de conversión de la libra esterlina como tal y de la libra peruana e incluso de los famosos cóndores de antigua acuñación o 10 sucres oro que también pasó acá en Ecuador, son en efecto cuando los modelos económicos adoptan la libra esterlina como una moneda de curso legal, si es que vale el término decirlo así, e incluso muchísimos documentos a nivel de América Latina, dígase Ecuador, dígase Perú, se expresaron en libras esterlinas. Es así que ya hubo la adopción de procesos económicos foráneos en la estructura económica y monetaria de muchos de los países.
Y este es un discurso interesantísimo porque en efecto, si hoy por hoy algunos países tenemos la dolarización de por medio, ya hubo un proceso de libretización económica, reitero, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, por una necesidad netamente económica, como un impulso al modelo económico de aquel entonces, que era el modelo económico agroexportador. Ese era mi comentario, mi querido César, y te felicito, reitero mi felicitación por lo completo de tu exposición, por la interesante alegoría de elementos que has hecho referencia, por esa riquísima influencia neoclásica, como acertadamente lo dijo también Daniel Bernardo Oropeza Alba, respecto de las emisiones que se generan desde mediados del siglo XIX hasta la segunda, tercera década del XX. Para bienes, César, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo, cuídate. Fenomenal. Bien, pues en aras del tiempo, porque ya son casi 2 horas, vamos a dar por concluida esta sesión. Vamos a solicitarle a Rebeca que nos haga el favor de... Felicidades, César. Felicidades, César. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, Ricardo. La Sociedad Numismática del Bajío agradece a César Corrales por su extraordinaria ponencia y el haber aceptado la invitación a este gran evento, Reencuentro Educativo de Asociaciones Latinoamericanas de Numismática. También darle las gracias a Ricardo de León Tallabas por la presentación de nuestro invitado y estar en controles. Asimismo, agradezco a todos los presentes por el interés en estas ponencias latinoamericanas y también a los que nos acompañaron por Facebook y en las páginas donde se transmitieron. E invitarlos el miércoles 7 de octubre, toca el turno a México con nuestro querido amigo Ricardo de León Tallabas como ponente, con el tema Las monedas de las casas de moneda de emergencia 1810-1825. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Gracias. Y un aplauso por tan excelente ponencia. Gracias, Ricardo. Mis respetos. A todos, Gracias, un fuerte Ricardo. abrazo. Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Nos vemos Gracias, pasado mañana. Ricardo. Le toca a Ya. México. Ok. Gracias. Bye. Hasta Buenas luego. noches. Rebeca, Buenas un placer, noches, buenas Rebeca. noches. Una Buenas buena noche. noches, Ángeles. Chao, chao.